Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy cordial y eterno para cada una de las hermanas, para todo el cuerpo de Cristo, en cualquier actitud de la guerra donde usted encuentre. El Señor le abrace, el Señor le fortalezca, el Señor le bendiga, el Señor ministre con su palabra. Es para mí un motivo de alegría compartir la palabra del Señor y a través de las páginas sagradas nosotros poder ir profundizando, analizando y reflexionando sobre lo que Dios quiere que aprendamos y pongamos en práctica. Porque el Señor no quiere que seamos oidores olvidadizos. Él quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra, que la pongamos en práctica, lo practiquemos. Cada enseñanza sea una acción de vida. Voy a empezar leyéndoles una poesía en la página 87. 87, mis amadas hermanas, Marcelita, Jenny, si tiene ahí el libro de poesía, por favor, me pueden acompañar. Marianita, si tiene Amén. el libro también. Amén. Entonces vamos a ver una Amén. estrofa. Mi Jenita, ¿tienes también el libro? Amén. Sí, página 87. Entonces, en Marcela y Jenny vayan alternando las estrofas. Amén. 87. Dijo 87. 87, sí, 87. Sí, Ya está. lo Aquí estamos. hiciste para el ¿Ya? Señor. Qué bello, qué bello. Amén. Usted tomó en Mateo 25, 5 versículos tomó para inspirarse, el Espíritu Santo le dio, del 35 al 40, y dice así: si das un vaso de agua, a mí me lo das. Dice el Señor, si vistes al desnudo o al que descalzo está, a mí me lo hacéis, dice el Señor. Si visitas al enfermo y plegarias haces por él, a mí me visitaste, dice el Señor. Amén. Si en la cárcel visitasteis al prisionero abatido y esperanza le ofreciste, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Cuando el bien hacéis a los demás, es como para él, lo dice el Señor. Amén. Qué bonito, qué lindo. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ir a la fe de inspiración que está en Mateo 25, del versículo 25 al 30. El Señor dice que los ángeles van a hacer la clasificación, el gran juicio en la presencia de Dios, están todas las almas. Va a ser una clasificación, a un lado las ovejas y a otro lado las cabras. O sea, haciendo una analogía con los pastores del campo que serán ovejas cabras. Entonces iba diciendo el Señor que les dice a todas aquellas almas, aquellas personas que tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, extranjero, peregrino, y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron, y le contarán los justos, Señor, cuando vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y dimos de beber, cuando tuvimos como forastero y dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí, lo hicieron por mí. Y ahí, Señor, pues a la bienvenida es todo un protocolo celestial bellísimo, donde está preparada la boda, la boda del Cordero. Es una cena, un acontecimiento, el mejor acontecimiento de la eternidad, los siglos que están en el cielo, donde ya hay una silla reservada para los redimidos, con nuestro nombre. Los ángeles tienen todo dispuesto, solo falta que se cumplan los tiempos, nada más. Y el día de los galardones,
qué gran, ni qué hojas, ni qué premios de tierra, nada puede igualarse, ninguna alfombra roja de allá de Hollywood, ni nada de esas cosas. El Señor tiene algo grandioso, cosas que ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado. Son las cosas que tiene preparadas para los tuyos. Y mire usted que él bien dirá a los de izquierda, le da lo mismo. Y ellos le dijeron, pero Señor, no te vimos. Y entonces dice, apártense de maldito al fuego preparado por el diablo y sus ángeles. Y ahí le dice, tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Y dice, fui forastero y no me di alojamiento. Necesité ropa y no me vestiste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me di atención. Ellos también le contestaron, pero Señor, ¿cuándo? No recordamos, no hemos visto allí. Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron a mí. Aquellos van al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es tremendo ese juicio. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, donde la unción de Dios reposa en nosotros, no podemos nosotros vivir una vida de insensibilidad hacia el dolor ajeno, ni de indiferencia ante los problemas que hay en el mundo. El ser como iglesia nos manda a ser solidarios y la palabra clave de este día es la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Muchos años yo venía reflexionando en el valor, esta virtud, y un día el Señor me dio una revelación sobre el significado de esta virtud. No lo dice el diccionario, Dios me la dio. Y la solidaridad me lo hizo mostrar tan claro el Señor, que es la expresión práctica del amor cristiano. Ese concepto me lo dio el Espíritu Santo. En los libros no está así, de otra manera, en los diccionarios. Pero esa revelación me la dio el Señor y por eso cuando buscábamos nombre para la fundación pusimos amigos solidarios, porque nosotros, un grupo de amigos, nos reunimos para poder ayudar al necesitado y que la Fundación Amigos Solidarios se convierta en un brazo de apoyo de la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos un ministerio de servicios a través de la Fundación Amigos Solidarios. Y mire cómo se cubren las necesidades de alimentación, de agua al que no tiene, de vestuario, de alojamiento, bueno, tantas cosas que el Señor va diciendo, visitar a los enfermos, a las viudas en sus necesidades, porque eso va a decir el Nuevo Testamento en las porciones. Y yo me gozo en el Señor, su palabra, que tiene muchísimos episodios acerca de solidaridad. Yo recuerdo un episodio muy latente, es el caso de Ruth y Noemí, la nuera y la suegra. Y en este caso, esta joven viuda, su suegra también viuda, ella decidió renunciar a su identidad como moabita para abrazar la fe del pueblo hebreo. Y qué bonita la expresión de ella, es tan solemne, es conmovedora, que estremeció el cielo. La confesión que ella hizo ese día, en lágrimas, entre sollozos. Le dice Noemí, no me ruegues que te deje, ni que te abandone. Donde era que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tú serás mi Dios. Mire usted qué maravillosa expresión que tuvo Ruth con su suegra Noemí. Desde ese momento Noemí la adoptó como su propia hija. Y mire el desenlace feliz de esta historia. Pero ahí estaba un corazón lleno de amor por su suegra y la solidaridad. Las dos vulnerables por la viudez. En la sociedad de aquel tiempo, las viudas eran muy vulnerables, marginadas de la sociedad. En ese tiempo la mujer no podía ir a trabajar, solamente labores domésticas. Ha pasado muchos siglos hasta la etapa contemporánea, moderna,
que fueran ya las mujeres ganando espacio para que puedan ir a la escuela, puedan ir a la universidad, para que las mujeres puedan ocupar cargos públicos, para que puedan hacer trabajos que eran realmente prohibidos. Las mujeres estaban hechas solo para tener hijos, amamantarlos, criarlos, pasar a tener marido y las cosas domésticas. Todo lo que sea doméstico, todo lo que de casa. Entonces esa condición vulnerable tan tremenda, pero como esta joven Dios la puso en alto, que viene a ser parte de la genealogía de Jesucristo, porque ella al casarse con vos, quien la redimió, ella llega a ser la madre de uno de los descendientes, digamos, el bisabuelo, el abuelo del rey David, el abuelo del rey David. Obed, se llamaba Obed. Obed tuvo a Isaí a David, y viene la genealogía de Jesucristo. Entonces, qué interesante es poder analizar esos casos de tremendo efecto de solidaridad. Hay muchísimos ejemplos bíblicos sobre la solidaridad. Vemos nosotros también el caso de Elizabeth. Elizabeth, la prima de María, era anciana cuando concibió a Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo la mueve a María a que vaya a la montaña, una casa, en un lugar pues, bastante distante. Ella era esposa de un sacerdote llamado Zacarías. Y nosotros vemos la historia, cómo nació Juan el Bautista, de una forma milagrosa. Se le presenta el ángel a Zacarías, su padre, y le dice que su esposa va a concebir y será un tremendo profeta que le abrirá camino al Mesías. Y así sucedió. María, llena de solidaridad, inspirada por el Espíritu Santo, fue a pasar muchísimos meses a la casa de Elise para atenderla, para cuidarla, porque ella, en su vejez, embarazada, tiene que haber sido ese embarazo complicado. Necesitaba a alguien que le pasara un vaso de agua, alguien que le ayude a cocinar, alguien que le ayude a atender. Quizás se le hinchaban piernas, quizás estaban estragos. Solo la Biblia no dice, pero sí movió a María a ser solidaria con prima. Es hermoso ver esa disposición, que si alguien tiene un pariente enfermo, apersonarse a darlo, atenderlo, o si está en una situación delicada, como el caso de Elizabeth, que ya estaba enferma, estaba en gravidez, pero necesita ayuda, de compañía, de relación y todo. Entonces, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es justo. El Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, nos refirió la parábola del buen samaritano. ¡Qué tremenda parábola! San Lucas capítulo 10. Es impresionante esta historia. ¿Cómo vemos nosotros este hombre que era de Samaria? Fue movido a misericordia para ayudar a un judío caído, abatido por los ladrones que lo asaltaron y lo dejaron malherido en el camino. Y él no cerró su corazón para abandonar en esa desgracia a esa pobre persona. Y dice que los samaritanos y los judíos no se llevan, había rivalidad, tal vez por el dialecto, tal vez por la forma de vivir, la forma de comportarse, por la forma como ellos se desarrollaban en la sociedad. Samaritanos, los judíos miraban con desprecio a los samaritanos, porque los de Samaria se habían cansado con gente cananea y habían mezclado sus razas. Cuando Dios les había dicho que no se unan en yugo desigual, ellos infiltraron idolatría y costumbres cananeas y las mezclaron con los hebreos. Eran despreciados por los judíos, que conservaban puros en su raza, en su costumbre y en su religión. Eran mal vistos. Y a este hombre no le importó ser criticado, ser mal visto, pero él auxilió a aquel herido que era judío. Él pudo haberle dicho: a mí qué me importa que te hayan herido y estés desangrándote, muriéndote en el camino. A mí qué me importa que los ladrones te hayan abatido. Si yo soy samaritano, yo no me llevo contigo.
tú eres un judío que me desprecia y ahora necesitas mi ayuda, yo no te la voy a dar. Eso hubiera dicho el samaritano, pero él no. Fue movido a misericordia y le dio una gran lección a los orgullosos judíos. Una gran lección. Entonces, vemos nosotros la solidaridad que rompe todo esquema, la expresión práctica del amor cristiano, donde nosotros atendemos. En este caso, ese hombre estaba desangrándose porque los ladrones le habían hecho ¿cuántas veces hay accidentes de tránsito? Hemos visto Pastora, se le está accidentes de cortando motos mucho. graves y no hay tantos casos de dolor en el mundo que se haga más fácil, mejora la señal. Entonces, mis Sí, hermanas preciosas, estos casos de solidaridad, son increíbles estos casos de solidaridad, cómo el Señor habla acerca de estos temas. Hay muchos, muchos. Y mire que así sea un vasito de agua que uno le dé a una persona que necesita, Dios no lo deja sin recompensa. También vemos nosotros en el libro de los Hechos toda la historia de la iglesia primitiva. Habían muchísimas mujeres que habían quedado viudas porque el Imperio Romano los reclutaba a los maridos y muchos morían en las guerras. Y así que la población de viudas era bien grande y de huérfanos era bien grande. Y la iglesia primitiva se enfrenta con esta tremenda necesidad, un problema social grave. ¿Y cómo lo resolvieron? Los césares, los políticos, los emperadores y los que dominaban el mundo de ese tiempo, a ellos no les importaba. Fue la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que tomó la batuta para sacar adelante a las viudas, a los huérfanos y a los más pobres. ¿Qué hacían ellos? Muchos vendían propiedades, muchos vendían cosas y traían ese fondo común a los apóstoles para que lo administren y no falte comida a los niños pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los enfermos. Y qué interesante ver cómo ellos de esa manera suplían para las necesidades de los que estaban pues en carencia. Entonces, el ejemplo de la iglesia primitiva, un espíritu de unidad, un espíritu de sensibilidad social, que uno se du amor de la gente se ha enfriado y no les importa que alguien no tenga que comer, que esté en el hospital, que no tenga una pastilla, no les importa nada, solo los intereses personales. El egoísmo ha invadido el mundo, el individualismo de jalar agua para su molino y no importarle que una persona no, no tenga ni un vaso de agua que beber, ni un plato para hacer, de comida para servirse. Y yo quiero que nos fijemos nosotros ahora en el libro de Segunda de Corintios. Ahí vamos a ver, lo lean con detenimiento, sáquele un tiempo al tiempo y lea estos dos capítulos que son tan hermosos. Y yo quisiera, hermana Marcelita, si está ahí Marcelita, Jenny, aquí estoy. Sí, pastora. ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar 2 Corintios capítulo 8, cada una va Ya. alternando, Ya lo empieza, tengo. ¿8 de qué versículo a qué versículo? ya, vamos desde el 1 y nos vamos hasta el 9, o capítulo, vamos a leer el 8 y el 9, para entender cómo era la vida de los cristianos en esas iglesias y qué hacían ellos por las necesidades de los ciudadanos, de la gente que vivía en esos derredores.
Entonces, un versículo empieza Marcela, luego Jenny, y así vamos alternando. Amén. Ya, Amén. entonces, pero ¿desde qué versículo? Desde el Del 1, 1, pues, 8:1. del 1 al 9. Seguimos el Ya, ya, capítulo 9 hasta que termina el 9. ya, Sí, perfecto. Entonces, alterado. En el sí. nombre del Señor. Ok. Entonces leemos la palabra del Padre Celestial, segunda de Corintios 8, versículos del 1 al 9 de la Reina Valera. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ay, El se me 4, perdió. el Pidiendo, 4. sí, sí, es que se me perdió, ya lo encontré. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no Amén. como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabras, en ciencias, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Dice finalmente el 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Uy, nos habló de la generosidad. Amén. Amén. Ujú. Luego Sigue. voy a seguir leyendo. Dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo, o sea, la intención de dar. Lleven ahora a feliz término la obra, no solo se queden con la idea de que quieren dar, háganlo para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron en su corazón. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan. O sea, la iglesia que tenía más recursos ayuda a las obras misioneras que recién empezaban, que estaban totalmente pobres, ¿no? O sea, el que tiene más, dele al que tiene menos. Es cuestión de igualdad, dice Pablo. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Porque ellos eran abundantes en amor, en gracia, en sencillez, en humildad, pero los otros estaban sobrados de dinero. Entonces, ustedes le dan a ellos para sus necesidades y ellos oran por ustedes y le dan lo que ustedes tampoco, lo que no tienen. Más o menos así. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Y ahí viene Amén. esta historia de Tito. Gracias a Dios, estoy en el versículo 16, capítulo 8, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Aquí habla de este pastor joven Tito, que hay una carta incluso que Pablo le escribe a él. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, él fue delegado para ir a visitar a esta iglesia de Macedonia, lo hizo con mucho entusiasmo,
y por su propia voluntad. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevamos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Amén. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Mire usted, cuando una iglesia le mandaba a otra donación para los más pobres, iba un hermano delegado de la administración y el apóstol Pablo decía que todo se administre de manera tan recta, tan transparente, que nadie nos critique y nos señale con el dedo que somos malos administradores de ese generoso donativo que han mandado. Mire, queremos, en el versículo 20, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. O sea, el dinero que se da para la obra de Dios es sagrado. Eso no puede ser desviado ni malversado para lo que no ha sido destinado, sino para lo que es destinado. Con ellos les enviamos a nuestro hermano, que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es más por la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Mire, qué personas de tremendo testimonio, como nuestros hermanos delegados que han ido al Salvador, de tremendos testimonios que Dios los escogió y los envió y los llevó para allá para hacer su obra. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y demuéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. Gloria a Dios. Vámonos al capítulo 9. Terminamos el 9 y vamos a ver otros tesoros escondidos de la Biblia. Vamos ahí, Marcelita y Jenny. Amén. Todo el capítulo 9, vamos. Amada hermana, todo el capítulo 9 ¿de dónde? Según de Corintios. Continúe lo que yo estaba leyendo, continúe. Ya, entonces el 10. No, el 9. No, el 9, Marcelita, el 9. Ya terminé de leer capítulo el 8. 9, capítulo 9. Ah, ya, comienza Jenny. Gracias. Amén, amén. Y la palabra de Dios la vamos a leer en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Marcelita. Sí, gracias. Dios mío. El Dice 2. así la palabra. Cuanto a la administración, ya. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que a nuestros hermanos, para que gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Ajá. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como la generosidad y no como de exigencia nuestra. Uy, amén. Ajá. Amén. Les voy a leer en esta versión que tengo acá. Sí. Dice así, ¿Cuál versículo? Mira, les voy a leer desde el 4. Les voy a leer un poquito. Mira lo que dice. No sea que algunos macedonios vayan conmigo
y los encuentren desprevenidos, porque esa gente era muy generosa, una iglesia súper bendecida, ¿no? Muy próspera. En ese caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a los hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para los delegados que iban a ir de otras iglesias, pues, sobre todo los Ujú. macedonios que iban a visitar a los de Acaya, para que esta generosa colecta que ustedes han preparado, los preparativos para esa generosa colecta que ustedes han preparado, entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. O sea, Pablo no quería Mm. pasar vergüenza de que cuando lleguen las visitas, recién la gente está pensando cómo tener una ofrenda, recién diciendo vamos a recoger una ofrenda. Y qué vergüenza, porque si llegan visitas tienes que darles de comer, tienes que atenderlos, darles hospedaje, tienes que cubrir las necesidades de los santos, cualquier, o sea, cuando se hace un evento hay bastantes inversiones. Entonces él no Sí. quería que cuando él llegue con esa comisión, recién estén recogiendo ofrenda. Entonces le dice Tito, Tito, adelántense en ustedes un grupo y preparen a los hermanos para esa generosa recolecta que van a hacer. No sea que cuando yo llegue recién estén pensando qué hacer, ¿no? Pues. Entonces era muy sabio el apóstol Pablo. Pero el Sí. equipo de poner. Vamos a sembrar con generosidad. Sembrar con Amén. generosidad. Versículo 6, Jenicita, empieza. Yo le voy a leer de mi Biblia, también de la otra. El 6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. El Dice 7 el más el 7. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, todos digamos, Dios al ama Que Dios dador. ame al al dador Dios ama al alegre. alegre. dador alegre. Amén. 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dice el 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pues El a 10. Dios, ¿quién provee la semilla del agricultor y luego el pan para comer? De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Hermano, aquí Para, Dios nos está hablando. Está una sí, confirmación tremenda. Después les voy a decir por qué. Aquí hay un rema poderosísimo. en el versículo 10. 11, Sí, sí, pero ya mismo se los voy a explicar. Ya, yo voy a leer en cambio en mi Biblia lo que dice. Y Sí. el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice el 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Jenny, el 12. En- Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. El 13, el 14. versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. 14. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Amén. Gracias a Dios por su don inefable.
Amén. Amén. Ahora les voy a leer, escuchen esta versión. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y eso, si usted ha visto alguna vez el campo, si un campesino tiene 1 hectárea, va a cosechar solamente lo que esa hectárea le produce. Pero si tiene 50 hectáreas, 100 hectáreas, tiene que ser una cosecha, pero eh, proporcional a la capacidad de siembra. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, si yo doy en abundancia, pues en abundancia dice el Señor que voy a cosechar. Entonces dice, cada uno debe dar según como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Agarra esta bendición, mi hermana. Usted que tiene una Amén. mano generosa para dar, usted que da con alegría, usted que da como para el Señor y lo hace para el necesitado. Dice el Señor que va a abundar toda gracia, toda clase de bendiciones para que usted tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en usted y en su familia, porque a través nuestra familia es bendecida. Versículo 10. Amén. 10. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan más abundante cosecha de justicia. Y alguien dice, ¿y Amén. por qué a ella le va tan bien? ¿Y por qué más tiene y más tiene? Porque el Padre sabe cómo es su corazón. El Padre sabe que el momento de ayudar a esa persona es una persona que lo hace como para Dios. Bendito sea el Señor. Y eso despierta envidia muchas veces en la gente, pero no saben cómo es lo profundo del corazón de esa persona. Ustedes sean enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Mientras más das, más te das Dios. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Mire usted, hacer acción de gracias, Señor, porque sacamos en victoria a una comunidad, a un pueblo, a una familia, a un enfermo, a un necesitado, tantas cosas. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios, la gente que recibe el beneficio. Dios va a hacer que esa persona se conmueva y comience a alabar a Dios y vea el amor de los cristianos. Nosotros como comunidad cristiana vemos a alguien caído, todos ahí ayudando, y esa persona va a darse cuenta que en verdad el amor de Cristo reina en el pueblo de Él. Bendito sea Dios. Entonces, en efecto, al recibir esta demostración de servicios, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Aquí está hablando de la solidaridad y de la generosidad. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Y aquí Pablo menciona un ministerio que es el ministerio de dar, el ministerio de la generosidad, que esa generosidad nace del amor de Cristo en nuestros corazones. El que no tiene el amor del Señor, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros queremos nosotros demostrar a alguien que le amamos en Cristo, tenemos que demostrarlo con la solidaridad. Estar unidos lo demostramos con la empatía que es la gemela de la solidaridad. Me pongo en tus zapatos y siento tu dolor. Y hay una poesía linda, no sé si Marcela la pueda buscar, creo que está, me pongo en tus zapatos y siento tu dolor. Ay, 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 ese creo que no es el título, pero bueno, ya la hemos de buscar esa poesía y mañana la podemos compartir. Es bellísima. Entonces, nosotros, mis hermanos, sentimos el dolor ajeno
Cuando uno de nuestros hermanos, hermanas, cae en desgracia, cae en un imprevisto, en una tragedia, qué mejor que el pueblo del Señor, no solo para abrazar a esa persona, no solo para decirle mis condolencias en el caso de ahora que estamos atravesando con Adelita, no solo decirle, hermana, Dios te consuele, sino también demostrar con nuevas acciones diarias en ayudar a viudas y huérfanos de necesidad. Mis hermanos, hay una situación, no lo voy a decir públicamente porque esta grabación se va para tantos países, pero sí que así como Pablo instruía a los hermanos de Corinto, a los demás a los de acá y a todas las misioneras, él iba enseñando cuál debía ser la actitud correcta del creyente, el creyente. Y lo reveló el Espíritu Santo. El que más da, el que se queda pobre. El que más da, más recibe de parte de Dios. Porque acuérdense que así sea un vaya, ¿a quién se estamos dando? A Dios. Pero Él no quiere que nosotros demos una ofrenda hechos los tacaños o por obligación. Ay, porque tanto exigen. Ay, que esta pedidera, que más aquí, que pidas allá. No es así, mis hermanos. Las cosas de Dios no son así. Todo es de Dios y de lo que Él nos da, nosotros damos. Y también tenemos que tener una partida personal para nosotros dar para los necesitados. Sí, ya. Marcelita, continúa, mi amor, es una oración. Voy a contestar el libro. Ya tienes que salir. Amén. Bueno, como yo dije, nosotros hoy día íbamos a terminar temprano porque la pastora ya escuchamos sobre esta situación. Entonces se va al velorio, va a acompañar a la viuda y una serie de situaciones. Hermanos, hoy día el Señor nos ha hablado a todos sobre la generosidad. Así es que a mí ya me puso, mire que yo todavía tengo cosas en la casa que mi papá falleció, todavía. Y mientras la pastora hablaba, yo le decía al Señor, Señor, ponme, porque yo he vendido unas cosas, otras cosas he regalado, pero le doy gracias al Padre Celestial porque mientras la pastora hablaba en esta de 2 Corintios 9 eh, el- y 10, en el nombre de Jesús, hermanos, el Señor a todos nos ha hablado. Mira que la pastora sobre todo resaltó el versículo 10 del capítulo 9. Y ahí dice, habla algo de la semilla. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser generosos y dar? Es porque el que da la semilla es Dios, hermanos. A mí eso me quebrantó hoy día. El que da la semilla es Dios. Y también Él es el que da el pan, que es la provisión diaria que nosotros tenemos todos los días. Hoy la pastora, a través del Espíritu Santo y la necesidad que está viendo en nuestra hermana Pico, bueno, yo sé, ya lo dije, porque está grabándose, pero bueno, el Señor así lo permitió, que cuando nosotros damos, Él promete multiplicar y hacer crecer lo que siembra, hacer crecer lo que siembra. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, por ese versículo del capítulo 9, versículo 10, donde dice, y el que da semilla, o sea, tú, Padre Celestial, al que siembra, o sea, nosotros, al que ofrendamos, y pan al que come, en el nombre de Jesús, proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque con nosotros debemos de dar, como decía la pastora, con alegría, que no perdamos esta oportunidad y ahorita que hay tanta necesidad en la calle y no solamente algo material, Padre Celestial, que nosotros demos, sino como hoy día hablaban los hermanos del Salvador con aquella pareja que estaba matándose en la calle, peleando y cómo les contestaron cuando comenzaron a orar y qué dieron ellos, tu palabra. ¿Y cómo terminaron ellos? Edificados, arrepentido, sobre todo el muchacho,
que eran insultos, insultos, insultos para uno de los pastores que estaba ahí. Entonces, Señor, que seamos generosos, que demos tu palabra, que demos algo material, que demos también valores económicos, que demos, como hoy día nos pones en nosotros llamar a las hermanas para que se conecten. Gracias, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, termino esta oración con la bendición sacerdotal, que también dice la oración sacerdotal que está en el libro de Números. Con eso terminamos hoy, siendo bendecidos, no por la hermana Marcela, sino por la promesa que hay en la palabra, en el libro de Números, capítulo 6, versículos del 23 al 27. Reciba usted esta bendición. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeceréis a los hijos de Israel diciéndoles, reciba usted también, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo solamente añado, ahora sí, Marcela, en el nombre de Jesús, Padre, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Ana, Janet, Jenny, Mariana, Wendicita, Leti, Marcela, que nos hemos quedado hasta el final. Y sí, Padre, también para los que se fueron. En el nombre de Jesús, y tú nos bendecirás. Gracias por este día, marzo 20, siendo las 8:06 de la Marzo mañana. 22. 8 de la Marzo mañana. 22. Marzo 22. Uy, gracias, gracias, amada. Mira, por eso es que dice la palabra, mejor son dos que uno. Yo me equivoqué, pero había ahí la hermana Jenicita que me dijo, estamos ya 22. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Padre, Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. amén. Gloria a Dios. Hemos Marcelita, dígale a la pastora.